una maravilla, es de lo mejor que se puede ser. Entonces, el espacio, yo no sé cuántas personas de aquí conocéis a Asia. Yo vine ayer por la tarde y me quedé impresionada. Me quedé impresionada que una universidad como esta, aquí en el norte ya ha entendido que está abandonado, no sé si de la mano de Dios, pero de la del gobierno parece que un poco, y una universidad como esta es capaz de entrar e incluso liderar un proyecto europeo importantísimo con 9 universidades europeas y 4 universidades americanas, 5 americanas. Es algo impresionante. Un proyecto de muchísimos recursos y sobre todo un proyecto de una responsabilidad social absoluta. Entonces, de creación de materiales pedagógicos para todo tipo de personas, con todo tipo de dificultades, etcétera. Entonces, es un proyecto precioso. Así que yo creo que en lugar, aparte de que pues la logística a mí me gusta para hacer un curso entre iguales, además de eso tiene que tener algo, debe haber en el aire algo positivo de este proyecto. Yo no soy nada mística, vamos, pero en fin, un poco por bromear, pero sí, creo que estamos aquí muy bien acogidas y que hay que estar orgullosas nosotros que sois de esta universidad, de que esta universidad haya participado durante bastante tiempo, 4 años en un proyecto de esta envergadura. Y la otra cosa importante es que sí, se puede, sí se puede. Si ha podido Maylin, podemos las demás. Y si ya ha habido una que ha sabido cómo manejarse con proyectos y recursos europeos, que la Comisión Europea no está mal de recursos, como dije ayer, es capaz de poner sobre la mesa más euros que nadie para fomentar la investigación y parte de ella con perspectiva de género. Así que si Maylin ya sabe, yo estoy segura que ella está, vamos, más que dispuesta a hacer una transmisión en cascada de su conocimiento al grupo que sea y avisaros de procesos en los que se pueda participar, etcétera. Así que yo me siento muy, muy contenta de que podamos estar aquí porque es otro ambiente. Entonces, y ayer no lo dije porque nada más paraba yo para preguntaros, alguien que comente tal cosa, pero por favor no dudéis, levantáis la mano y hacemos los comentarios. Creo que en esta altura, ya que tenemos de formación académica, quien haga comentarios es consciente, por una parte, que tienen algo que añadir o preguntar, lo que sea, añadir o preguntar, que es bueno para ella, pero seguro que es bueno para todo el colectivo, porque o bien yo no he caído en explicar claramente una cosa o no la he dejado clara. Por ejemplo, me acabas de decir, no sé cómo te llamas, Leila, me acaba de decir Leila que no quedó claro ayer, que pareció, tal y como lo presenté yo, que Anne Fausto Sterling defienda el binarismo. Y claro, nada más lejos de la línea de Anne Fausto Sterling. Pero como yo expliqué que yo había adoptado ese concepto, sexo barra género o género barra sexo, a partir de ella, pareciera que se movía del binarismo. Todo lo contrario, ahí en la Universidad de Brown, que es donde ella trabaja, que ayer no me acordaba de su nombre, me acuerdo ahora de hablar con Leila, en la Universidad de Brown ella ha hecho muchas investigaciones y su primer gran libro, su primer gran propuesta fue el decir que entre los humanos hay al menos 5 sexos, no mujer y hombre, sino 5 sexos. Y fue por lo que fue más conocida. Y eso lo podéis leer en el libro que ayer os presenté de cuerpos sexuales. Pero en el material de curso que subirá a la página web Ignacia, os voy a subir una página preciosa, así de fondo negro, por lo tanto si la imprimís, que sepáis que vais a gastar mucha tinta, una página de fondo negro en las cuales gente de ese grupo de neurogendering, que os enseñé ayer, el grupo que tiene las 4 preguntas para romper el binarismo, preguntas a las personas, ¿no? Para saber algo más que cuál es su sexo, ese grupo, algunas personas de ese grupo, una de ellas en la Universidad Española muy cercana a la mía, y otras, gente como Gina Rippon, etc., han desarrollado, es un gráfico magnífico, sobre las muchas combinaciones posibles dentro de nuestros componentes hormonales, genéticos, etc., y por tanto la gran variedad que tenemos los seres humanos. Que aunque tú
te sientas, por ejemplo, en mi caso, porque yo me siento mujer de sexo, mujer de género y además soy heterosexual, digamos, como que un bloque. Bueno, pues no. Si a mí se me hiciera un análisis detallado de cómo son mis composiciones genéticas, hormonales, etcétera, etcétera, pues en ese espectro tan grande puede que no me encontrara tan al extremo como yo me siento. Entonces, todo eso deriva en una serie de cosas de los comportamientos que a veces nos aproxima más a una mujer con un hombre que a una mujer con otra mujer. Entonces, no, por eso teníamos la sobregeneralización como sesgo, o el propio de su sexo como sesgo. Entonces, eso quiere decir que cuando nos aproximemos a sujetos humanos e incluso a algún sujeto animal, tenemos que andar con cuidado y saber antes, precisar antes de qué estamos hablando, si es que lo necesitamos para nuestra investigación, porque puede haber investigaciones que no necesiten ese nivel de detalle. Pero casi todas las que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, importa eso. Muchas de las de psicología, sobre todo psicología clínica, importa eso. Entonces, bueno, tenemos ese tipo de cosas. Así que por eso podéis interrumpir cuando queráis, ya sabéis, bueno, y eso es que yo justamente había estado conversando. Os aporta, como estoy solísima, y la tecnología de los audífonos todavía no es lo bastante buena. Ayer conversamos un poquito qué tanto influye el tema cultural, el tema genético y también el tema hormonal, por los cambios entre adolescencia, menopausia, cómo el comportamiento se ve más afectado o no, y es lo que no tenemos idea, por cambios hormonales que por estructuras o por temas culturales. ¿Cómo se relaciona eso? Sí, no creas que está muy estudiado, es que lamentablemente, pues eso, como las mujeres no existimos como modelo, pues no está muy estudiado. Pero hay una serie de cosas que se saben, tanto en el nivel bio como en el nivel comportamental, que entonces diríamos género. En el nivel bio, por ejemplo, sucede. Nosotras, durante todo el periodo fértil, la grasa se nos coloca donde se nos debe colocar, que es en las caderas, y para proteger, eso es lo que nos conviene. Somos sexualmente más atractivas con caderas, al menos luego vienen culturalmente las cosas y los modelos que nos imponen. Pero parece que biológicamente una hembra con caderas anchas, en principio un macho la percibe como que es más fácil portadora de criaturas. Una mujer con caderas estrechas puede que no le quepa la criatura. Muchas gracias. Y o bien ella o bien su criatura pueden tener problemas en el embarazo y en el parto. Con lo cual, la grasa se nos coloca por ahí y andamos por ahí. En cuanto somos menopáusicas, la grasa se nos pone donde se nos pone a los hombres, en el abdomen. Ya no la tripa, sino en el abdomen. ¿Por qué? Porque nuestra progesterona cae de manera impresionante. Se nos notan las arruguitas, porque con la progesterona va todo esto del colágeno, etc. Y no hay manera de repararlo. No se gastan ustedes dinero, que esto no tiene arreglo. Entonces, perdemos progesterona y aumenta nuestra testosterona. Entonces, claro, nos salen pelitos por aquí, ¿verdad? Que nos salen pelitos. Quienes ya tengan cierta edad, o a su mamá o su abuela, le han visto con un cierto vello facial que no teníamos antes. Esas caritas tan monas de 16 años no tenían ni un pelito. Pero luego te van saliendo tus pequeñas barbas por ahí sueltas. Tus caderas se aflojan un poquito, pero sobre todo, como te pases un poco con la comida, tu abdomen empieza a ser casi como una barriga cervecera masculina. No llega tanto, pero va por ahí. Es decir, que físicamente nos transformamos, pero también nos transformamos en nuestro comportamiento. Hay por allá un libro un poquito antiguo, pero es El poder de la mujer madura. En bastantes culturas originarias, las mujeres menopáusicas, cuando dejan de tener hijos, las mujeres menopáusicas tienen más poder que las mujeres en general. Hay culturas en que pasan a tener un poder equivalente al de los hombres en el manejo de la comunidad. Y en una cultura como la nuestra es bastante frecuente, primero porque profesionalmente, cuando llegas a los 40 y muchos 50, has culminado tu carrera. Digamos, en la academia, y si decimos en España, las pocas catedráticas que tenemos tienen esa edad, llegan ahí con esa edad. Entonces ya estás lo máximo que puede ser catedrática. Entonces estás ahí. Y por esa situación tienes un poder que no tenías antes. Pero también tienes una seguridad que no tenías antes. Has
has criado a tus criaturas, ya las tienes por ahí. A ver, las criaturas nunca se libran, las madres de ellas, pero ya si tiene su propia vida independiente y sus propios ingresos, o incluso su propia nueva familia, deja de ser mucha responsabilidad tuya. Y tú pasas a tener unos roles diferentes, muy diferentes. Aunque las mujeres, igual que los hombres, sigan siendo sexualmente activas, pero ya no están de manera tan implicada en el mercado sexual. Ya no estamos tan disponibles, ya somos más selectivas y selectivos ellos, no es que ellos sean diferentes, pero nosotros ya somos menos selectivas, ya podemos ocuparnos de otras cosas, etcétera, etcétera. Y va cambiando nuestro rol. O si estáis interesadas podéis buscar el poder de la mujer madura, que aunque tenga 20 años o más de 20 años, pero se ha escrito poco sobre eso. Se ha escrito poco, pero efectivamente hay poca investigación, pero hay cambios notables. Y en el nivel biológico hay enfermedades, enfermedades y lo contrario, enfermedades que te afectan particularmente a partir de la menopausia y enfermedades de las que te libras a partir de la menopausia. Es decir, que tienen importancia en nosotras, tienen bastante importancia. Así que es tanto biológico como culturalmente un proceso importante. No somos las mismas. No somos las mismas. No, yo quería complementar lo que estabas diciendo, que históricamente a la hembra, ¿sí? en todo el espectro animal y vegetal, no se la ha tenido en cuenta en las investigaciones justamente por los cambios hormonales. Es una variable más que le tenés que tener en cuenta al momento de hacer las investigaciones, cosa que a los hombres no. ¿Sí? Sí, o sea, dado nuestro centro cíclico, que por eso es que menstruamos y todo. Entonces, por eso es que nos han sacado de lado. Es mucho más barato. Claro, es más barato, es más simple de entender, sí. De interpretar los resultados, pero claro, llegamos a... Sí, esa es la razón bio y también hay la razón social. Buena parte de las investigaciones médicas se han hecho durante mucho tiempo con hombres presos, no solamente hombres sino presos. Sí. Las cárceles de mujeres son escasas y hay muchas menos mujeres internas. Entonces, si tú necesitas una fracción de edad, con un nivel con un estado de salud, lo que sea, si vas a una cárcel de mujeres te encuentras con muy poquitas. Si vas a un convento, cada vez hay menos, también te encuentras con muy poquitas. Entonces, en las prisiones, los conventos, etcétera, son muy buenos lugares para hacer investigaciones médicas, porque el marco, el entorno, es común para todos. Todo el mundo se levanta a la misma hora, todo el mundo se alimenta del mismo modo, tiene el mismo tiempo de ejercicio, etcétera. Es decir, que las variables de contorno son muy comunes. Entonces, es una población ideal, la población presa, y apenas hay mujeres presas. Pero luego tienes ese problema que decía ella, que si analizas mujeres, tienes que analizar jovencitas previas a su primera regla. Tienes que ver mujeres fértiles, mujeres menopáusicas, y dentro de las fértiles, ya dije ayer, la primera parte del ciclo, segunda, porque el cambio es impresionante. Sí. Y mujeres hormonadas por razones extra, también. Entonces, claro, salimos carísimas para las farmacéuticas. Las farmacéuticas son de las industrias más interesadas en el dinero. Entonces, no interesa demasiado. Pero ya no es solamente un asunto que podríamos decir del sistema capitalista y los dineros de las farmacéuticas. Es que nosotras, el personal investigador, no nos interesa. Partimos de la idea de que son seres humanos, o son plantas, o son lo que sea. Hace no muchos, y que son datos bien recientes, pongamos el año pasado, estuve viendo que la principal empresa que vende células humanas es una empresa estadounidense. No, quienes no investigáis en células, tal vez no lo sepáis, pero no creáis que es que aquí la Universidad de Antofagasta tiene un lugar donde de los humanos que le interesa patogeno-células. No, hay una empresa estadounidense a la que se la compramos, igual que a Hollywood le compramos las películas. Bueno, el 95% de las células humanas que se venden para investigación para todo el mundo, no se dice de qué sexo provienen. Y si no se dice es porque los investigadores no lo piden. Es decir, que solamente un 5% de las investigadoras y los investigadores del planeta, cuando compran células, le dicen, oiga, mándeme usted mitad de mujeres y mitad de hombres.
Así que no nos interesa. Es decir, que es falta de conciencia por nuestra parte de la importancia que podría tener inicialmente, porque no podemos decir que nos vamos a comportar distinto. En principio, COVID nos afecta igual o nos afecta distinto, podríamos decir que no lo sabemos. La enfermedad del mono, que parece que es la nueva amenaza que tenemos por ahí, ¿nos afecta distinto o nos afecta parecido? Igual, no sabemos. De momento sabemos que hay más hombres homosexuales afectados, es todo lo que sabemos, pero no sabemos si los hombres hetero tienen más posibilidades de afectarse que las mujeres hetero. No lo sabemos. Así que en principio hay que acercarse sin saber, pero habrá que pensar que al menos hay esas dos grandes variedades humanas y luego dentro de esas dos vamos matizando además. Así que para saber si a las jóvenes, a las niñas les afecta distinto, a los ancianos les afecta distinto, a las ancianas distinto, etc. Ese tipo de cosas tenemos. Así que, digamos, nosotras, las investigadoras, somos las primeras responsables de que las cosas no se hagan bien, porque nadie nos obliga, en principio, no son más caras las células diferenciadas que las células sin diferenciar. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me agradó muchísimo que en 2005, en 2004, tuvimos unas elecciones que ganó el Partido Socialista, el presidente era Zapatero, y Zapatero, él era presidente y puso de vicepresidenta primera a María Teresa Fernández de la Vega, que era una señora feminista de la cabeza a los pies. Y en el primer 8 de marzo, que estaban en el gobierno, que esto era 2005, sacaron 53 o 54 normas o regulaciones sobre cuestiones de género. 54, una por semana del año. Y una de estas era que todas las estadísticas oficiales, las estadísticas pagadas con dinero público, se desagregaran por sexo. Si tú dices eso, obligas inmediatamente al personal investigador a hacer eso. Lo que pasa es que lamentablemente, creo que lo comenté ayer, no sé si lo comenté en la clase, pero en España no somos demasiado malos en producir leyes bastante progresistas, pero en poner sistemas de vigilar su cumplimiento y de rendimiento de cuentas, en eso nos queda mucho por aprender. Pero es que era muy importante que la primera vez que se toman decisiones feministas desde el gobierno se entendió esto, se entendió que los datos tenían que estar desagregados. Pero nosotras, las que producimos los datos, todavía no nos importa. Por ejemplo, y es para que... Es que está bien. A ver, puede que desde un punto de vista moral a lo mejor no es buena idea culpabilizarnos, pero también para que nos demos cuenta de que no hacemos bien las cosas, no me contestéis en voz alta, por favor, que no quiero avergonzar a nadie, pero quienes dais clase, y si no dais clase, si os suena que en la universidad lo haga. ¿Alguna vez cuando acaba el curso habéis hecho una estadística de cuántas chicas han aprobado, cuántos chicos han aprobado, cuántas chicas han sacado la nota máxima, cuántos chicos han sacado la nota máxima? ¿Alguien hace una valoración de cómo le ha ido el curso en términos de género y a partir de ahí saca conclusiones? Yo he hecho esta prueba, lo he preguntado entre mis colegas o entre otros colegas y he visto que esto no lo hacemos. Y yo he tardado mucho en hacerlo, pero mucho. He tardado mucho en hacerlo. Entonces, no tenemos el hábito, y aquí hay que practicar el hábito. No haremos las cosas en términos de igualdad hasta que no trabajemos con una rutina, hasta que no sea rutinario. Hasta que no sea rutinario. ¿Veis que se ha hecho rutinario el decir buenos días a todas y a todos? Esto ya está. Queridas chilenas y chilenos, que dirán los políticos, esas cosas, no sé, queridas o lo que os digan, ¿vale? Pero eso ya se ha hecho rutinario, ¿vale? Eso es relativamente fácil, ¿verdad? Pero ese mismo tipo de rutina, adquirirlo en nuestra investigación. Cualquier aspecto de nuestra investigación, mirarlo así. ¿Aquí qué estoy mirando? ¿Mujeres, hombres? ¿Abejas, macho? ¿Abejas, hembra? Tengo que mirar eso. Entonces, bueno, por ahí. Esto era una introducción que no venía, pero es igual. Porfa. No te estoy oyendo, no te estoy oyendo. Sí, porfa.
es que además, no sé a vosotras mi acento, pero a mí vuestros acentos me cuestan. No había estado nunca en Chile, apenas he oído el soniquete, silencioso por otra parte, son mucho más musicales que nosotros, pero me cuesta oír. Sí. Lo que pasa es que en Chile tenemos la marca aborto, respecto al movimiento, o fíjate lo que voy a tema de los amigos. Y con respecto, por ejemplo, al programa aborto, el programa mujer, nosotros nos damos 50% de descuento para poder así tener una vaca de la compra de un efectivo, en la cual marcar, por ejemplo, se llaman así, esos datos porque sobre 21 pesos. Entonces también no es voluntario para las mujeres en sí tener que pagar 20 pesos para lograr lo que cuesta un hombre a tener que pagar sus cosas para poder protegerse. No es igualito. Por ejemplo, eso mismo, Abbott hizo la propaganda de tener así un año en la cual nosotros tengamos 50% de descuento en comprar nuestros anticonceptivos. Claramente el 50% de descuento no va a ser en total igualitario lo que se gasta un preservativo de hombre, que cuesta alrededor de 5.000 pesos, versus a un anticonceptivo que sin descuento cuesta 20.000 pesos. No es igualitario. Pero obviamente ese descuento se rebaja para tratar en lo posible de que sea igualitario para las personas. Pero trata de sí olvidar un poco a la mujer, pero igual así incluyeron lo que es la parte monetaria. Y sí que me he dado cuenta que las mujeres siempre tenemos que pagar mucho más por nuestros servicios. Hay, no sé en qué país se conoce como el rosa, o sea, no protector, sino el comercio rosa, que es para las mujeres, lo cual implica tampones, higiénica, son cosas que las mujeres necesitamos hoy en día. O sea, siempre vamos a necesitar materiales tópicos, pero la mujer siempre se puede un paño para poder limpiar su menstruación, limpiar su flujo. Eso también siempre ha sido así, pero no se puede pensar de que históricamente hasta la actualidad siempre hay un montón de cosas de la mujer. Porque nosotras menstruamos, tenemos flujo, creamos personas, bebés, y el hombre simplemente eso. Bien, eso es un buen ejemplo de análisis. ¿Perdón? Empezando desde el examen, nosotros, servicio de salud, nosotros pagamos casi el doble que me parece. Sí. O sea, yo le pregunto a mi hermano, que tiene 39, ¿cuánto paga de su plan? Y paga 54. Y yo, que estoy en la fértil, pago 99 casi. Vale. ¿Me vais a dejar hacer aquí como un corte? Vamos a ver. Lo que estáis diciendo, las dos, que es una información muy valiosa, pero lo que estáis diciendo, yo aquí nada más quiero oírlo como un ejemplo de análisis económico con perspectiva de género. Vamos a ver, porque este curso es un curso de investigación. ¿Cómo hacer investigación con perspectiva de género? No me interesa si las políticas públicas chilenas respecto al consumo de medicamentos o de mecanismos de protección del embarazo o lo que sea, tienen perspectiva de género, no la tienen, tratan igual o no. No me interesa cómo, porque no es un curso sobre políticas públicas. No me interesa si pagamos más al fisco las mujeres o los hombres, salvo que me lo expliquéis como un ejemplo de análisis económico. Es decir, que tenemos que distinguir en lo que, a ver, el objetivo de este curso es que la investigación que hagamos, la hagamos todo el tiempo, desde el principio hasta el final, pensando si nuestro sujeto de investigación se trata de manera igualitaria, al margen de cómo sean las políticas públicas del país, al margen. No es que podamos estar al margen. Si investigas sobre Chile, es distinto que si investigas sobre África del Sur. Seguro, no nos cabe la menor duda. Pero en principio, eso es lo que eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa es adquirir las herramientas para que la investigación, cada paso de la investigación,
sea consciente de si hay o no diferencias de género y de qué importancia pueden tener. ¿Me entendéis el punto de vista? Porque lo que habéis dicho es una magnífica denuncia feminista de un estado de las cosas. No es eso de lo que nos preocupamos aquí. ¿Lo entendemos? Excepto que me digas, tengo un ejemplo, me dices, cuando empiezas a hablar. Ayer hablaste de inclusión de la perspectiva de género en las ciencias sociales. Tengo un ejemplo de la economía, de cómo la economía margina o daña, o es desigual, o es discriminatoria, creo que el término sería, discrimina a las mujeres. ¿Por qué? Porque existe el impuesto rosa, porque ese tipo de cosas. ¿Entendéis la cuestión? Es decir, que muy correcto lo que habéis dicho, pero tenéis que reenfocarlo. Tal y como lo habéis dicho, digamos, es como si no es objeto de este trabajo. Es que necesito que no es que acabéis el curso siendo más feministas. No, necesito que eso es lo que nos haríamos con discursos como ese. Lo que necesito es que acabemos el curso siendo mejores científicas, porque todo el tiempo vamos a estar viendo las diferencias de género, de las mujeres, de los hombres, de las personas queer, de lo que sea. Y mejoramos todavía si además tenemos en cuenta a otro tipo de minorías demográficas que podemos tener en el grupo de análisis. ¿Habéis visto mi línea? Es que hay que concentrarse en eso. Para aumentar la conciencia feminista y el conocimiento feminista, seguro que tenemos otros talleres, otros cursos, lo que sea. Aquí vamos a ser mejores científicas. Que ser mejores científicas también no tiene por qué no suponer, como dijo ayer, me parece que eras tú, el incorporar conocimiento de mujeres que no han pasado por la academia. No tiene por qué no incorporarlo. Pero también eso siempre viendo como la perspectiva de género. Porque las culturas ancestrales eran enormemente discriminadoras. Digamos, los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos y el reconocimiento de la democracia es algo que supera con creces cualquier otras formas de vida primitivas de las que haya evidencia. Ojo, que hay mucha mitología, pero de las que haya evidencia. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio, porque a veces, hay estudios claros, sobre todo, por ejemplo, en Canadá, de cómo reprimen posibilidades de desarrollo democrático y de ciudadanía de las mujeres porque los jefes de la tribu que todavía siguen con poder y que son sostenidos por el Estado canadiense, pues imponen sus normas de tipo ancestral y nunca subimos bien las mujeres. Entonces hay que cuidar eso mucho porque hay un peligro ahí grande de que nos vayamos por defender a grupos que han estado verdaderamente oprimidos o suprimidos, porque por ejemplo la colonización española suprimió grupos enteros, es decir, reprimidos o suprimidos incluso, pero no por eso, no porque haya que reivindicar sus derechos, nos confundamos y aceptemos posiciones de las mujeres peores que las de los derechos democráticos de la Constitución nos dan. Sí, no, yo soy una matizaría. Sí. Yo matizaría porque, a ver, depende del contexto, pero no puedo dejar de intervenir en una afirmación como esa, lo que tú estás diciendo de que nuestros pueblos, y ahora sí que no creo que de nuestros pueblos, Sí. estás diciendo que tenían una sociedad patriarcal, Sí. cuando no es así. No necesariamente todos los pueblos, porque con eso estamos generalizando, o estamos, insisto, es un poco lo que me pasaba a mí cuando fui a Europa y yo era sudaca. Incluso me decían mexicana, porque pensaban que América Latina era México probablemente, o no sé. En España. Sí, estuve en Barcelona. Pero que aún cuando tiene una visión súper crítica a todo esto, ¿sí? Entonces eso es un término, ¿no? Pero que tú lo señales de esa manera, diciendo que cuando van a haber investigaciones, y vuelvo al punto que ayer que hablábamos de la ciencia social y de la ciencia en general, que creo que es interesante también para problematizarnos la ciencia como un modelo de verdad que se impone.
un concepto de la misma bióloga que tú señalas. Ella dentro de la biología critica el seminerismo, claro, dentro de Marcos, la biología, de todas maneras hace esa crítica. Entonces lo considero, o sea, un poco me violenta porque no ha sido necesariamente así y feministas que se han dedicado no solamente al activismo, sino a la ciencia, también lo han demostrado acá en América Latina y también mujeres científicas indígenas incluso el concepto científico choque, ¿no? En ese aspecto. Pero si tú me dices de que todos los pueblos son matriarcales, sí, hay autores africanos como yo que hacen un análisis del género y te dicen no sigo así necesariamente. No quisiera tampoco hacer apropiación cultural en este espacio, pero quiero poner como para analizar. A ver, los estudios fiables, porque estamos hablando de estudios fiables dentro de la academia, no han encontrado, por ejemplo, ninguna cultura, excepto un par de comunidades en India de matriarcado. Nadie ha encontrado culturas matriarcales. No hay evidencias de las que podemos encontrar en contra de la arqueología o contra la antropología. No hay evidencias de grupos matriarcales. Es decir, que el poder en todos los grupos que se ha encontrado ha sido un poder masculino. Hay bastantes grupos, hay evidencias de que ha habido bastantes grupos, por ejemplo, matrilineales. Matrilineales. ¿Por qué? Porque no se conocía al padre. Porque son grupos cuyas costumbres sexuales eran muy diferentes de las nuestras y si un hombre quería acostarse con una mujer, lo único que tenía era que aparecer por la noche en su casa o en su dormitorio y llevar un regalo, un ciervo, un conejo o un montón de papas, lo que fuere. Y esa señora tenía relaciones con los que fuera preciso. En esas familias se conoce a la madre, se conoce a los hermanos de la madre, por eso los tíos maternos tienen mucho poder, así que sabemos que la descendencia familiar es matrilineal, porque es lo único que podemos saber. Pero eso no quiere decir que las mujeres tengan poder, tienen poder sus hermanos. Entonces, han encontrado, me parece que son dos pequeñas comunidades en que sí que mandan las mujeres, comunidades de 200 personas, en un país como la India, con todos los millones de habitantes que tiene. Y hay evidencias de diferencias entre culturas, de culturas mucho más machistas, mucho más patriarcales que otras. Dentro de España, por ejemplo, dentro de la República España, que somos bien pequeños, tenemos, por ejemplo, una diferencia muy grande entre el comportamiento de las mujeres agricultoras, de las mujeres del mundo rural, de la cornisa norte cantábrica, con las mujeres del sur, de Andalucía. Una diferencia impresionante. Entonces, si tú luego atraviesas África, las diferencias son muy notables, pero sigues sin encontrar lugares donde las mujeres tengan la supremacía. No existe. Sí, no sé si estamos hablando de supremacía, o si es yo sí. O de una supremacía femenina, porque incluso tendremos, no sé si es el paso para profundizar y quizá identificar a otras personas para que lo profundicen, pero no es lo mismo hablar de un binomio que de un dualismo. Sí, sí. Y hay autoras feministas de distintos enfoques que, por un lado, por ejemplo, problematizan incluso la noción de imperio, historiadoras, antropólogas, porque la noción de imperio, por ejemplo, también es una construcción. Sí, no, todos hay otras mujeres también feministas que hablan, ¿cierto?, del patriarcado, no niegan el patriarcado de la sociedad argentina, precisamente el patriarcado de la sociedad versus el patriarcado colonial. No me cabe duda. Pero, por ejemplo, aquí, hasta donde yo sé, las culturas atacameñas, los restos humanos que se han encontrado en zonas previamente volcanes activos, esos restos humanos son siempre de jovencitas, no de jovencitos. Analizado el ADN, son de jovencitas. Ah, vaya, ¿por qué sacrificamos a nuestros quien sea a las jovencitas? Pero bueno, mejor lo fijamos. Sí, yo no tengo podríamos organizar otra jornada, podríamos organizar otra jornada para, y yo no podría, respeto el espacio para, digamos, con
Sí, yo no podría. Importante Por favor. también. Sí, yo no podría dirigir esa jornada porque no tengo conocimientos suficientes. No es mi ámbito, no soy antropóloga, no soy nada de eso. No podría. Pero no voy a dejar de matizarlo o de poner contrapuntos que creo que son necesarios también en este momento. Que volvamos a lo que es Pero yo te digo, escuchar el curso. claro. Nosotros queremos escuchar el curso que tú nos quieres ofrecer, ¿no? Queremos saber qué es escuchar, pero así no te digo. Yo personalmente tengo interés en avanzar en la clase, es el tema de investigación Sí. con el incumplimiento. vale, pues seguimos. Otros debates para la formación. Pues muy bien, empezamos entonces con la sesión de hoy. ¿Puedes apagar? Porque ya nos reprimimos las dos, ¿vale? Sí. Venga, si te parece. Vamos a ver. Ayer vimos cómo incorporar la perspectiva de género en ciencias sociales y humanidades. Muy rápido y muy por encima. Ya hemos quedado que tendréis materiales para mejorarlo. Me recordó antes de que empiece de nuevo Ignacia, que hacemos una pausa, creo que sobre las 11:30. Alguien me lo dice porque yo voy con el ritmo y carezco del sentido del tiempo. Ahora vamos a pasar a ciencias de la vida y espero tener tiempo, aunque no lo sé, para ver también tecnologías, ¿vale? Entonces, si no podemos ver todas las tecnologías, al menos vemos el punto 4 en los Big Data, que me parece que nos pica un poquito más y además yo tengo análisis propio, entonces puedo hablar mejor porque he investigado. Vamos con las ciencias de la vida, que, a ver, cualquiera me puede criticar el enfoque de este curso, porque hago ciencias sociales, ciencias y humanidades, ciencias de la vida, y ciencias medioambientales y tecnologías. Me podríais decir muchas otras que no he mencionado. Pero como tenía que seleccionar, por una parte, primero para estudiar yo, porque claro, no soy nada más que de mi campo, entonces tengo que empezar a averiguar un poquito de todos los campos. Así que tenía que limitar, porque mi vida no es infinita. Eso es un punto. Punto 2. Pensé, ¿cuáles selecciono? Y entonces pensé, somos seres humanos y seres sociales. Por lo tanto, las ciencias sociales y las humanidades, sin remedio. Las ciencias de la vida, porque somos seres vivos. Y las ciencias medioambientales y la tecnología, porque nos está afectando directamente la vida. Hoy somos casi todos ya somos cyborg y si no lo vamos a ser enseguida. Ya no podemos vivir sin esto, etc. Entonces, he hecho la selección y luego el medio ambiente nos está matando. A muchas personas nos mata como personas individuales y puede que mate al planeta en breve. Entonces, vale la pena pensar un poquito si a lo mejor, enfocando con perspectiva de género, podríamos ver cosas distintas. Así que esta es la razón por la que he elegido estos 4 ámbitos. Es cuestionable, como cualquier otra selección, pero quería daros mis razones. Vamos con ciencias de la vida. Allá vamos. Ciencias de la vida. Aquí, bueno, una selección de libros. Yo recomiendo en particular este de Carme Valls-Llobet. Es una médica feminista española que ejerce como profesional de la medicina, pero también es la que más ha escrito sobre mujeres y salud. Quienes estén interesadas en cuestiones de salud, creo que os recomiendo los libros, cualquiera de los libros de Carme Valls. Luego mencionaré otro de ella porque me interesa bastante. Voy a saltarme esto y voy a poner un ejemplo siguiendo con lo de Lua Kasova de ayer, que así seguimos la misma pauta. Miremos sencillamente una gráfica de mortalidad, a 6 meses de COVID, porque es junio de 2020, julio de 2020, resultado de la mortalidad de mujeres y hombres por COVID en los 6 países que ella analizó. Simplemente mirando eso, vemos que hay una diferencia. Al margen de que nos pongamos a estudiar a qué se debe esa diferencia. Pero solamente viendo eso. Entonces, si eso es así, si COVID mata de manera diferente, ¿será que algo diferente hay entre mujeres y hombres? ¿Cómo vamos a seguir haciendo análisis de la salud sin contemplar esas diferencias? Entonces, es simplemente así, como punta de escándalo. ¿Cómo es posible que las y los profesionales de la medicina sigan sin tener en cuenta estas cosas? Resulta escandaloso, ¿verdad? Y nosotras es que nos enfrentamos a problemas de salud propios, a psicológicos, a políticos, a culturales, a económicos. La salud sexual y reproductiva supone un riesgo para las mujeres que no lo supone para los hombres. Entonces, muchos de estos problemas pues no se han investigado en una sociedad patriarcal.
Y ahora os pongo el ejemplo del infarto de miocardio del que mencioné ayer. Así es como sienten los hombres un ataque al corazón. Creo que se lo sabemos casi todo el mundo. Una presión y un ardor tremendo en la zona del corazón que irradia por el brazo izquierdo con dolor en el brazo izquierdo y casi inmovilidad. Entonces, la mayor parte de la gente, doctoras y doctores incluidos, creen que los síntomas del infarto son esos, punto, ninguno más. Sin embargo, estos son los síntomas más frecuentes en las mujeres. En torno al 85% de los hombres experimentan lo del primer dibujo. En torno al 85% de las mujeres experimentan lo del segundo, que son una gran opresión en el pecho o pinchazos, sobre todo en la espalda, sudores fríos, mareos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad de respiración. Algunas mujeres sufriendo un infarto sienten todos esos problemas. Algunas sienten nada más alguno de esos síntomas. Ojo, los hombres que estáis aquí, que aproximadamente un 25% de los hombres experimentan síntomas frecuentes en las mujeres y viceversa. Unas pocas de nosotras, si estamos en un infarto, nos sentimos como sienten los hombres y al revés, a ellos también. Entonces, esto, la señora Healy, que os la mostré ayer, Bernardine Healy, es lo que ella estudió y comprobó, y pudo ver que en la práctica médica seguían sin tener esto en cuenta. Yo, hace que serían 3 años, me parece, estaba dando este curso en la Universidad de La Coruña, en España, y unos meses después me escribió una de las profesoras que asistió al curso y me dijo: mi hijo está preparando el MIR, no sé si tenéis aquí, médico interno residente. En España, cuando se acaban los estudios de medicina, pasan un examen muy duro quienes quieren entrar en una especialidad. Es una confusión. Vale, pues ella tenía a su hijo haciendo esos estudios y pasó por delante. ¿De qué estudias, hijo? Y le dijo: los infartos. Y ella dijo: voy a ver, ¿y qué dices de los infartos? Y estuvo viendo con su hijo lo que decían de los infartos, y libros de MIR de hace 3 años seguían describiendo los síntomas del infarto solamente los masculinos. Es decir, que no es que las médicas y los médicos del pasado no estén formados y nada más crean en esos síntomas, sino los de hoy en día, que nos van a seguir cuidando los próximos 40 años, los de hoy en día siguen sin saber eso. ¿Qué quiere decir? Que si tú y la gente normal y corriente, la gente que somos lega en medicina, conocemos también los infartos masculinos, los síntomas. Entonces, si tú sientes cualquiera de esos síntomas, ¿crees que estás padeciendo un infarto? No. Te tomas una tisana, te quedas en tu casa esperando que se te pase. Es neutra, para neutra. Así nos miran así, no dicen nada, son neuróticas. Exacto. Y cuando pasa mucho rato y no se te ha pasado, entonces vas a urgencias. Y cuando llegas a urgencias tienes la desgracia de que la médica o el médico que te recibe en urgencias tampoco sabe eso. Y lo más probable es que te diga lo mismo: señora, tranquilícese, tómese un calmante y váyase a su casa. Y si en 24 horas no le pasa, vuelva. Y claro, sabemos que los infartos, lo que necesitas es que te atiendan rápidamente, que te desfibrilen y que, para que no quede una herida. Porque claro, cada infarto que padeces queda una herida en tu corazón, queda necrosada una parte de tu corazón. Y voy a seguir con esta historia porque, a ver, yo inicialmente explicaba esto. Me encontré a esta señora, esta profesora alumna, que me explicó lo de su hijo. Pero luego, en otra ocasión, no estaba haciendo este curso, estaba haciendo un curso para funcionarios públicos de mi comunidad autónoma, tenemos nuestro gobierno regional, y yo expliqué esto a cuento de, tenía por mencionar algo de sesgos de género distintos de la función pública, que era de lo que estábamos hablando. Mencioné este caso. Y entonces, una de las personas que estaba en la sala dice: ¡ajá! Así, sin querer, se le salió el ¡ajá! Ahora lo entiendo. Y mira, todo el mundo la miramos: ¿qué dices? Y entonces ella se presentó, porque teníamos 50 personas en el aula. Y dice: es que soy forense. Y trabajo como forense en la, pues como se llame, en la morgue de Valencia. No sé cómo se llama, no sé qué es la morgue, pero cómo se diga eso, ¿no? Y dice: y estoy preparando con mi compañera un póster para un congreso de medicina en el que no tenemos respuestas, pero vamos con preguntas a ver si alguien nos la da. Y es que en el año y pico que llevo trabajando de forense ahí, nos hemos encontrado, claro, los forenses nada más reciben cadáveres, nos hemos encontrado que muchísimos cadáveres de mujeres con corazones
necrosadísimos. Mujeres que han muerto, normalmente son de accidentes y cosas así, las personas que pasan o de accidentes o de asesinatos, porque la gente que muere en su casa no le hacen autopsias, la gente que muere tranquilamente en su casa o en un hospital. Entonces, resulta que personas que han muerto por un accidente o por cualquier cosa es diferente de las normales son las que le hacen autopsia. Y esta estaba encontrando que los corazones de mujeres estaban hechos un asco y no tanto los de hombre. Entonces, cuando yo dije esto, ella dijo, pues eso tiene que ser porque las mujeres, es la hipótesis que hizo sobre la marcha, quiero decir, esto, pero como veis, no saben los forenses, no saben por qué, si las mujeres tienen corazones más necrosados o menos necrosados. Y la forense sobre la marcha dijo, pues puede ser que las mujeres sufran bastantes infartos no muy graves, que los pasen de cualquier manera, no les curan a tiempo, no les desfibrilan, no sé qué, y ahí queda su necrosidad. Otro vuelven a tener otro, vuelven a tener otro. Cuando finalmente mueren de lo que sea, nos encontramos este asquito de corazones. Mientras que los hombres, como todo el mundo reconoce sus efectos, inmediatamente vienen al hospital, en el hospital también se lo reconocen, les tratan apropiadamente y consiguen que quede un infarto. A ver, del infarto no les libra a nadie, pero la zona necrosada sea muy pequeñita. Bueno, y ahora, cuarta cosa que me ha pasado con esto. Yo explico esto, no sin esta parte final de lo necrosado, sino en la parte inicial solo, y levanta la mano uno de los colegas como vosotros, que era un hombre, y dice, estamos hartos los médicos, y ahora encima tú vienes y nos culpas, estamos hartos, ahora es la cuestión de género, ¿no? Porque hasta aquí estábamos esta combinación género y sexo, pero sobre todo género, porque hay una parte biológica que es distinta, pero luego nosotras, como no tenemos conocimiento, no lo percibimos. Y dice, estamos hartos los médicos de que nos digan señoras en punto final que no las podemos ni salvar. Porque resulta que llegan y dicen, no, oiga, ¿cómo lo ha venido usted antes? Es que tenía que recoger al niño, es que tenía la casa revuelta, es que estuve haciendo la cama o estuve fregando los platos. Claro, cualquier mujer que se siente muy mal, como para tener que ir a urgencias, el mandato de género es superior al mandato de la propia vida. Entonces, ¿cómo te vas a ir corriendo al hospital o llamar a una ambulancia sin dejar la casa un poco ordenada? ¡Qué vergüenza! Si te tienen que traer y tienen las camas sin hacer, los platos sin fregar, etc. Y entonces el tipo estaba enfadadísimo. Dice, así que las mujeres venís tarde, os morís en nuestras manos y encima tú nos culpas. Las culpables sois vosotras por no venir a tiempo. Dice, vaya, muy buen ejemplo me has puesto. Ahí está el mandato de género. Fíjate lo condicionadas que estamos las mujeres. Bien, es verdad que no nos damos cuenta que estamos anteponiendo nuestra vida, pero que en el fondo anteponemos el mandato de género a la vida. Entonces, por eso me estoy demorando con este ejemplo, porque es un ejemplo que yo bueno, debo deciros que la primera vez que yo descubrí que los hombres tenían síntomas de infarto distintos de las mujeres, no pude encontrar ninguna información en internet al respecto, ninguna. Y tuve que estar llamando a médicas y médicos, cardiólogas, etcétera, para que me lo explicaran. Y finalmente una ginecóloga había estado en un congreso en el que era la primera vez que se hablaba de esto. Estoy hablando de la primera mitad de los 90, en España, que se hablara de esto. Y era un congreso de ginecología en el cual había una crítica muy fuerte por parte de médicos, pero sobre todo de médicas, contra los parches, no sé cómo se llaman, después de la menopausia, para las mujeres que tienen sofocos y no sé qué cosas, hay unos parches hormonales, unos parches de progesterona, que se deben de poner por la cadera o algo así. Esos parches de progesterona mantienen durante un tiempo, alargan durante un tiempo la menstruación, alargan la juventud, digamos, de las mujeres. Pero donde se comprobó, ya se llevaban utilizando como 6 o 10 años, se comprobó que el número de infartos entre mujeres que utilizaban parches había aumentado considerablemente. Y a partir de ahí se empezó la discusión de los infartos en las mujeres y se ha descubierto todo esto. Entonces ahora entras en internet y dices, googleas infartos en mujeres y ya te salen un montón de imágenes que yo he copiado esta o otras varias. Pero en la primera mitad de los 90 no encontrabas absolutamente nada. Nada, ni en castellano ni en inglés, que son los dos idiomas en los que yo busco. Entonces, este es un ejemplo, a mí me parece brutal, porque además nos cuesta la vida innecesariamente,
porque oye, si te hace morir, te mueres, pero no necesariamente, no porque no haya una percepción de cómo debes de ser tratado. Entonces tienen todas las características combinadas de cómo el sexo y el género nos puede matar. Y así que esto me parece que es otro ejemplo, lo vamos a ver muy rápido, respecto a COVID. ¿Veis ahí cómo las tres cosas que más afectan a las personas que acaban muriendo de COVID o que pasan unos días en la UCI es la inflamación de los pulmones, las células B y las células T? Y en todas ellas veis que hay una diferencia entre mujeres y hombres y por edad. Entonces, señor mío, investiguemos incluyendo mujeres y hombres e incluyendo personas de más de 65 y personas de menos de 65. No pensemos que somos iguales la gente jovencita que la gente mayor. No vamos a entrar en más detalles sobre eso. Seguimos. Y ahora otro ejemplo también que también le tengo mucha simpatía porque me he estado directamente relacionada con él. Para quienes... ¿Cuánta gente hay que trabaje aquí con proveedores? No tenemos nadie. Bueno, He trabajado. has trabajado. Dos que han trabajado. Bueno, pues si digo algo que no sea correcto, me corregís. Pues el resto de personas asumo que sois como yo, que no habéis estado nunca, hasta que yo visité el Centro Nacional de Investigaciones Psicológicas en Madrid, que es un centro del que nos sentimos muy orgullosos, porque es un centro de primer nivel y todo eso. Me pidieron que diera una conferencia y como no me pagaban por ella, pues yo pedía a cambio que me enseñaran los laboratorios porque me hacía mucha ilusión. Así que fue un go de esto. Y me llevaron donde estaban los ratoncitos. Bueno, me vistieron como con los EPIs esos para... Entonces no había COVID todavía, pero como la gente está de COVID al principio, así me vistieron. Pasé por un sitio donde me desinfectaron a la entrada y a la salida, bueno. Y pude ver jaulitas como esas que hay por ahí, no como las de cristal de arriba, que también son frecuentes, sino con red, jaulitas con red. Tenían, el día que yo visité aquello, 14.500 roedores, ratoncitos. 14.500. Y yo, que igual que vosotras, no me acuerdo quién comentó eso, alguna de vosotras, sí, me parece que tú, que no, a las mujeres no las utilizan en investigación, claro, yo con toda mi sabiduría feminista de que las mujeres no se las utilizan en investigación, dije, serán casi todos ratones macho, ¿verdad? Y me dice, no, son ratones hembra. ¿Cómo que son ratones hembra? Sí. Y digo, anda, se me ha hundido toda mi teoría de que las mujeres... me quedé pasmada, avergonzada, diciendo mi sabiduría, caput. Y entonces digo, bueno, ¿por qué? Pues mira, porque los ratones macho, que es ese oscuro que está solo, son territoriales. Entonces tú no puedes poner en una jaulita a 2, menos aún a 3 ratones macho, porque en un breve tiempo se han matado. Y en el caso de que los utilices para investigación antes de que les dé tiempo a matarse, han peleado tanto que están tan estresados que todo su sistema endocrino se ha alterado y normalmente no te sirven para nada. Sin embargo, las ratoncitas no tienen, a diferencia de los ratoncitos, no tienen sentido territorial. No necesitan estar solas, todo lo contrario. Les gusta estar con congéneres. Entonces, fíjate, 14.000, lo caro que es mantener esto, si nosotras, en vez de tener 14.000 jaulitas, tenemos 7.000 jaulitas, y tenemos en cada una a 2 o en algunas a 3, ahorramos mucho espacio, tiempo y dinero. Por lo tanto, nos resulta mucho mejor tener ratoncitas. Y solo en la fase 2 o en la fase 3 ponemos también, si lo necesitamos, ratones macho. ¿Bien? Sí, creo que estoy hablando de este ejemplo de que el investigador se había ido de vacaciones Sí. Sí. y que la investigadora le abrió a los ratones. Eso también era una... No lo dicen, ya. Porque, como siempre, ya ves que no les importan las células, no les importan los ratones. Entonces, aquí tampoco, y esto lo saco a colación de yo, hasta ahí es lo que yo supe, que era, os lo cuento nada más para avergonzarme delante de vosotras de cómo tenemos que ir con cuidado con nuestros planteamientos. Y como somos tan feministas, ya sabemos que utilizan machos. Pues mira que no, tienes que aprender. Y entonces, aquí está este interesante artículo, primeros pasos, os lo recomiendo, primeros pasos para la integración del sexo y género en la experimentación básica en investigación biomédica. Y entonces aquí nos cuenta cómo este grupo de investigadoras e investigadores estaban haciendo una investigación también endocrina. Y se encontraron
que les daban una determinada cantidad de azúcar o equivalente de azúcar a los ratones macho, y los ratones macho les desaparecía el azúcar en una cantidad de tiempo determinada. Vamos a poner en 15 minutos se había ido aquel medio gramo de azúcar. Sin embargo, los ratones hembra les duraba pues 20 minutos. A los 20 minutos tenían la misma cantidad de azúcar en sangre que tenían los ratones macho con 15 minutos. Así que vieron que los ratoncitos y ratoncitas tenían una velocidad endocrina, como quiera que se llame técnicamente, porque no recuerdo cuando leí el artículo, bueno, pues un sistema metabólico más acelerado. Tasa metabólica. La Tasa metabólica. La tasa metabólica más elevada en los ratoncitos que en las ratoncitas. Esa conclusión estaban llegando. Y de repente, alguien un poquito con más perspicacia o con perspectiva de sexo-género dijo, oye, ¿cómo están los ratones macho? Aislados. ¿Cómo están los ratones hembra? En grupitos de 2 y de 3. Que en una jaula tan pequeña, ¿qué pueden hacer? Esto pasa en las ratonas, sobre todo, se pasan la mayor parte del tiempo durmiendo. Y duermen siempre juntitas, todo lo juntitas que pueden. Entonces, para mantener la temperatura basal, resulta que la temperatura basal que necesita un ratoncito, igual el ratoncito que la ratoncita, necesitan consumir un poquito más de energía ellos que ellas, porque están solos. Y además están más estresados, porque quieras que no, los ratones no han nacido para vivir en jaulas. Todos están estresados o están en jaulas, ellos y ellas. Pero ellas, al estar con congéneres, probablemente estén menos estresadas. Pero bueno, esto lo digo yo. Los científicos que investigaban por ratones lo que dicen es que ellas, al estar juntitas, necesitaban consumir menos energía para mantener su temperatura basal, la que fuera. Y cualquiera que duerma con pareja sabe que si hace frío, te sienta muy bien que tu pareja se acerque y te sirva de estufa, ¿verdad? El calor corporal de otro congénere suele sentar muy bien cuando hace frío. Entonces, fijémonos cómo no haber contemplado las condiciones de habitabilidad de ratones y ratonas, ya sé que en castellano no soy de ratonas, estoy jugando con los términos, pero no haber contemplado eso les podía haber llevado a los investigadores a conclusiones falsas, a conclusiones que como has dicho, la tasa metabólica. La tasa metabólica es más acelerada en mujeres que en hombres, en hembras que en machos. Entonces, aquí sacamos las dos conclusiones. Una, necesitamos no solo contemplar el sexo, porque sí, lo estamos contemplando. Habían distinguido ratones y ratonas, pero necesitamos contemplar otras variaciones. Porque no es suficiente con decir mujeres y hombres, hay que averiguar más cosas. Hay que saber si la edad de este hombre, la edad de ella y la edad mía, para que nos podamos comparar. Hay que saber qué come él, lo mismo él es vegetariano, y entonces tiene otra vida. O lo mismo es animista, y hace así, todas las mañanas, y sale mucho más tranquilo. Yo qué sé, tenemos que saber esas cosas. O a lo mejor corre, se levanta a las 6 de la mañana para hacerse la cinta costera esa de un lado para otro. Yo qué sé. Entonces, eso nos va a importar. Necesitamos toda esa información en nuestra investigación, considerarla. No solamente el sexo, sino comportamientos derivados del sexo. Y en el caso de los humanos, tenemos muchos comportamientos que recuperar. Seguimos. Tenía que anotado, me acordaba. Las cosas que valoraron: las calorías consumidas, la actividad muscular, la tasa metabólica, la distribución de la grasa y el tamaño corporal. Una vez habían tenido en cuenta el protocolo de investigación, era un protocolo de investigación muy reciente, habían tenido en cuenta esos 5 indicadores. Y con esos 5 indicadores les resultaba que la tasa metabólica era mucho más elevada en los ratones que en las ratonas. Vale, hasta que descubrieron por qué. Entonces pusieron ratoncitas aisladas, una en cada jaula, y ratoncitos aislados, y entonces su comparación resultó ser igual. No tenemos el metabolismo más acelerado en las ratonas que en los ratones. Los ratones. Y ahora os presento a otra de mis heroínas favoritas, Christiane Nussley-Borchardt, que ha recibido el Premio Nobel de Medicina con 2 colegas en 1995. Al menos en el mundo anglosajón, casi todo el mundo en el primer libro de Biología del Desarrollo suele estudiar el Coming to Life de Christine Nussley-Borchardt.
¿Por qué me interesa a mí esta señora? Bueno, cualquier mujer que gane un Nobel, aunque sea compartido, ya me interesa. Pero esta señora empezó haciendo una divulgación de la ciencia con perspectiva de género, criticando los libros escolares que normalmente cuando hablan de la fecundación es ese tipo de imagen en que los ponen. Hablan de fecundación humana o de cualquier otra especie que fecunde con óvulos y espermatozoides. Suelen poner ese tipo de imagen. Entonces ella dice, ese tipo de imagen, que es verdad que algunas especies ese tipo es real, es una fotografía de microscopio real, ese tipo de imagen es verdad que algunas especies son así. Hay un óvulo que no está mal, una esfera bonita y todo eso, pero ahí está plantado en medio sin hacer nada. Y luego vemos esos espermatozoides dinámicos, unos más grandes que otros y unos más lejos que otros, todos decididos, activos hacia el óvulo. Esta es la imagen. Y eso, quieras que no, acaba transmitiendo en nuestras cabezas infantiles una idea de quién espera pacíficamente, pasivamente y quién es aquí. Y sin embargo, hay otras especies cuyo ejemplo es así. Tenemos un hermosísimo óvulo y unos espermatozoides chuchurríos, y eso es azul que casi no se les ve. Si presentamos ambas imágenes a las criaturas, la idea que se sacan ya no es la misma. Es que hay especies en las que los óvulos son una cosa hermosa, grande, y los espermatozoides son muy claros. Entonces empezó por ahí. Y a partir de ahí ha estado estudiando el óvulo y sus características, y luego todo el sistema reproductor. Pero sobre todo hay una característica del óvulo muy interesante que ha descubierto ella, que le llaman así como áurea ovular, y es que, pues, a ver, os lo explico como lo traduzco yo, que no soy bióloga. Es, ahí por una parte vemos el óvulo, de arriba o de abajo, como la Tierra, que vemos la Tierra también. Pero la Tierra tiene una atmósfera que no la vemos. Bueno, pues el óvulo tiene algo parecido, sobre todo en ciertas especies, que hace que, según las condiciones en las que esté la portadora del óvulo, resulte atrayente o repulsivo. Entonces, en determinadas circunstancias, el óvulo, ese áurea la hace de tal tipo que atrae y garantiza el ser fecundado porque atrae muchos y buenos espermatozoides. Mientras que en otras ocasiones se acidula, pongamos, ese entorno y rechaza espermatozoides. Entonces, con esto, ella empezó a introducir el conocimiento e información acerca de la actividad del sistema reproductivo femenino. Y no es poca cosa, porque cambió completamente el concepto. A partir de ahí empezó a estudiar actividad proactiva, ¿no? Proactividad de todo el sistema reproductivo femenino que tiene que ver con el óvulo, trompas, etcétera, etcétera. Le dio la vuelta, en muchos sentidos, a la biología de la reproducción. Y, además de eso, le tengo un especial cariño porque, a ver, yo no he hecho un estudio específico ni he visto que haya, pero sí que mi experiencia me ha hecho conocer a unas cuantas mujeres y, por la razón que sea, ningún hombre, seguro que los hay, pero conozco unas cuantas mujeres científicas y ningún hombre que cuando han recibido un premio o bien han entregado todo el dinero del premio o parte del dinero del premio para ayudar a otras mujeres científicas. Conozco unas cuantas. Ayer os puse una cita, la última imagen que visteis de María Ángeles Durán, que es una socióloga y ha hecho eso con el Premio Nacional Nobel. Y Christian Borchardt, todo el dinero que le dieron en el tercio del dinero del Premio Nobel, creó la Fundación Christian Borchardt, es alemana, como veis por el apellido, en Alemania, y en esa fundación lo que hace es que a las científicas que se embarazan, cuando tienen las criaturas, le da una importante beca, compatible con cualquier otra, durante 2 años. Beca que la puede cobrar directamente la científica para buscar personas que cuiden a su cría o a su crío, o la puede trasladar a su institución científica, por ejemplo, no sé cómo es aquí, pero en España la mayor parte de las investigadoras son los docentes e investigadoras. Entonces, con ese dinero podrían, si lo pasas a tu universidad, y tu universidad te puede liberar durante 2 años de la docencia, pero te mantiene la investigación. Paga a una profesora o profesor que dé tus clases, porque ninguna nos quedamos atrás por dejar la clase 2 años, ni 2 ni 4, porque nos repetimos bastante, somos un poquito aburridas casi todas. Pero es importante que no estés 2 años sin seguir con tu proyecto. Entonces, es mucho más fácil atender a tu criatura si nada más te ocupas de la parte de la investigación
que, por ejemplo, las de ciencias sociales podemos hacerla en casa generalmente, y a veces tienes que hacer una entrevista también, pero vamos, tampoco es tan frecuente, puedes hacerlo en tu casa casi todo y no tienes que ocuparte de la docencia. Sí, ya son 11:30, pues ya está. Pues entonces quedamos aquí y pasamos a neurociencia. Ya tenemos la comida, porque si no, no vale la pena. ¿Verdad? Claro. Bueno, el paso siguiente, mientras nos lo dicen, y me lo voy a saltar para que nos dé tiempo, quienes estéis interesadas en neurociencia, las neurociencias están ahora, tenemos ya, vale, pues ya podemos ir. Las neurociencias son unas de las ciencias que están, digamos, con más desarrollo en la actualidad, más de moda y más interesante, que más nos pueden aclarar sobre nuestra propia vida. Y hay muchísima investigación en neurociencia falsa, fake science. ¿Por qué? Básicamente, porque utilizan muy pocos sujetos. Y con muy pocos sujetos la variabilidad es tan escasa que lo que dicen es falso. Una investigación con 3 mujeres y con 3 hombres en neurociencia no va a ningún sitio. Y sin embargo les permite publicar un paper en Nature. Porque así son las cosas, y así son los rigores y los protocolos. Entonces tenemos muchas falsedades respecto a las diferencias neurológicas de mujeres y hombres, y por eso vale la pena leer. Cualquiera de estos libros son además entretenidos, porque estas señoras, las dos, son unas divulgadoras excelentes y escriben que da gloria. Hay debería haberlos puesto, en castellano, esta revista de divulgación científica, Investigación y Ciencia, ¿la conocéis? Pues a ver, ¿qué será? De hace 4 años, un monográfico en el que hay varios artículos de ellas que también son magníficos para conocer un poco el estado de la neurociencia, que no nos hace daño a nadie, seamos antropólogas, lingüistas o lo que sea. Entonces, pasamos, no cuento ya nada sobre las neurociencias, porque vamos a tomarnos el café, os dejo ahí por si acaso quien quiere leerlo mientras nos tomamos el café.